Gracias, señor presidente en funciones. Saludo a las y los colegas diputados y diputadas. Particularmente nuestro saludo al pueblo salvadoreño, que es el que está interesado en la conducta que cada órgano de Estado tiene frente a los acontecimientos y particularmente frente a la pandemia. Pero aquí hemos estado escuchando una serie de reflexiones y por supuesto que todas son respetables, pero no necesariamente compartibles. Porque uno debe revisar lo que ha venido ocurriendo durante el periodo de la pandemia. ¿Cuál ha sido la presentación del hecho? En primer lugar, si uno observa, el señor presidente de la República ha jugado a meterle miedo a la gente y no a meterle reflexión para enfrentar la pandemia. Es miedo el que ha promovido. ¿Y por qué el miedo? Porque eso es un aditamento necesario para hacerse temer. Para hacerse temer. Y no es casual. Veamos cuál es la conducta que han tenido las distintas carteras de Estado y particularmente la de salud, que aquí uno escucha, pero yo creo que aquí la mayoría de ustedes, colegas y diputadas y diputados, conocen muy bien las redes. Algunos de nosotros no. Pero les quiero decir, no sale solo lo que el señor presidente y sus órganos de Estado son lo que dicen que es lo que está ocurriendo. Primero aquí se estuvo mintiendo de cómo se vanagloriaban de haberse adelantado a hacer planteamientos de prevención. Y uno dice que bueno, y por eso es que este órgano de Estado le ha dado todo el apoyo y le debe seguir dando el apoyo a aquellas medidas que protejan al país, que protejan a la población, particularmente a las y los trabajadores, que son la gente más vulnerable, y los sin trabajo aún lo son más. Pero ¿qué ha ocurrido? Veamos si es cierto que se ha sido preventivo. Se dijo que se estaba listo, se estaba diciendo tenemos 8.6 millones de dólares para enfrentar esto. Y se vanagloriaban de eso. Pero ¿qué ocurrió cuando realmente debió de iniciarse el enfrentamiento a la pandemia? No se estaba listo, era una farsa. En los hospitales no tenía, ni siquiera el personal médico tenía los implementos básicos, incluso el procedimiento concreto para abordar la pandemia. Y lejos de resultar que se protegía a la gente, lo que se hacía era hacinar contaminados con no contaminados. Y eso no es cosa que uno aquí se lo inventa. Vean ustedes sus propias redes. ¿Y cuáles han sido las quejas de la gente? Y pues, le han metido un bozal al personal de salud para que no hable de lo que está ocurriendo allá adentro. Esas son de las cosas que aquí no se han estado diciendo y que se pretende que saludemos. Eso incluso como una bendición lo que ocurrió ayer. Vaya forma de ver la vida. Hay que agradecerlo. O sea que te escupen la cara y ya hay que agradecerlo. Entonces uno se pregunta, ¿realmente se estaban preparando, se estaba abordando en serio la pandemia? No, la respuesta es no. Y aún hoy todavía no se está preparado, porque si fuéramos y tuviéramos un mecanismo para rastrear lo que está ocurriendo, tanto en los centros hospitalarios como en los centros llamados de contención,
estaríamos viendo qué es lo que ocurre, en donde incluso se castiga a los que denuncian. Por eso es que ocurre que mucha gente realizó ya su cuarentena, pero todavía siguen detenidos. ¿Y por qué? Se están vengando en contra del ciudadano o la ciudadana que demanda, que denuncia. Ustedes aquí lo han conocido y lo hemos conocido todos. Hay gente que ya tiene más de 40 días. Francamente, la cuarentena se decía que era de 30, pero ya pasa de 40. Sin exámenes, y a los que les hacen los exámenes no les quieren dar el resultado, porque cuando le dicen que es negativo están obligados por ley a dejarlos en libertad, por ley. Pero aquí eso no ocurre, y esas son las indicaciones del señor presidente de la República, porque así lo dicen en esos centros. Yo no le puedo informar. Es decisión de otros, pero no le dicen de quién. ¿Es de los directores de los centros hospitalarios? ¿Es de los directores de los centros de contención? ¿O de quién es? ¿De dónde le llegó la orden? Pero él se ha asumido y dice, bajo mi responsabilidad, entonces es directamente responsable. Pero cualquiera diría que estaba preocupado por las necesidades de la gente. Y yo creo que debemos ponerle atención. Miren, ¿a quién se le ocurrió ofrecerle $300 a la gente necesitada que, según se sabe, no ha sido distribuido como debe ocurrir, sino que ha sido distribuido con beneficios políticos, partidistas? Yo no voy a decir beneficios políticos en general, no, partidistas. En donde inclusive, si ustedes se recuerdan, hasta se estaban demostrando que le había sido entregado a un maestro jubilado, le había sido entregado el beneficio, y el profesor, en un afán de honradez, dice: no, lo agarro, pero se lo voy a entregar a otros. ¿Y eso qué significa? ¿Qué controles? Pero eso no es lo grave. ¿Quién llamó a los senades? ¿Acaso no fue el propio presidente? ¿Y qué significó eso? ¿No fueron grandes concentraciones, grandes puntos de reunión donde la gente se estaba contaminando? Y hoy están saliendo los resultados de esas conductas. Lo mismo que ha ocurrido allá en el Bajo Lempa. ¿Acaso no es responsabilidad del presidente de la República eso? Estas son las cosas que nosotros estamos permitiendo y dejando pasar. Y por eso es que cada vez Él se viene sobre nosotros. Y lo hace cuando le da la gana. Cuando a Él le ronca su santa gana, hasta viene y se sienta ahí en la silla del presidente y viene a decir: aquí queda claro quién es el que tiene el control. Ya se nos olvidó eso. Es decir, esa es la conducta de una persona arrogante que no quiere aceptar que en este país no hay un solo órgano de Estado, sino que son 3. Y cualquiera puede decir: es que está peleado con la Asamblea. Yo les diría: nos equivocamos, no es solo con la Asamblea, ya voy a demostrarlo. Pero todo mundo diría: mire, sí, pero es que esos son los problemas que tenemos, y por eso es que no estamos atendiendo bien a la gente en los centros de salud, sea llamen estos centros hospitalarios o centros de contención. Como aquí es hábito que a los de abajo cualquiera los puede pisotear, entonces ocurre que encierran a la gente, no le dan explicaciones, no le atienden como la ley manda, sino que lo hacen como ellos lo entienden y les gusta. Pero si se tratara solo de los pacientes, uno diría: es que aquí es un hábito, en este país es un hábito que las cosas sean así. Pero no es así. ¿Y acaso
¿Qué es lo que estábamos discutiendo el día de ayer? Cuando el señor presidente de la República, aquí yo me alegro que salga este comunicado donde se dice ante la conducta irresponsable. Yo no diría irresponsable, es una conducta criminal. Hay que llamarlo por su nombre. Es una conducta que realmente debe llamarnos a reflexión. Ya hubo el primer intento de golpe de Estado contra esta Asamblea Legislativa. Contra esta Asamblea Legislativa hubo uso y abuso de poder con desplantes de toda publicidad y medios de prensa que lo hicieron público. Ciudadanas y ciudadanos, yo sé que ahora ya mucha gente que ayer le creía, en este momento ya no le cree. Aunque aquí se diga, tiene el 95%, miren, cuando se compran, como se están comprando muchas cosas aquí, incluso programas para que no lleguen de otro lado, sino solo de funcionarios del Estado, que se llenan todas las mañanas los distintos medios de comunicación. Entonces, no es extraño que tenga el 95%. Incluso se puede poner, si él quiere, el 100% y no hay problema. Pero vuelvo a decir, ¿acaso no se han quejado los médicos? ¿Acaso no se han quejado las enfermeras? ¿Acaso no se han quejado los trabajadores, que son los que se están contaminando? Ya hay más de 30 contaminados del personal de salud. ¿Y por qué? No puede decir que no tenía recursos. Eso es falso. Dispone de recursos y dispuso con suficiente tiempo, pero han estado tirando a la gente a que enfrente esta pandemia directamente con la propia vida, y por eso es que hoy hay mucha gente en riesgo ya, no de contaminarse, sino de morirse. Estas son las cosas que aquí no se han estado evaluando, a mi manera de ver, de forma más profunda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estábamos discutiendo? ¿Acaso no estábamos discutiendo superar un veto que exige que al personal de salud, llámese médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos y personal que asiste, hasta los ordenanzas, los de seguridad que están en riesgo? No se había propuesto acaso ahí, y eso es lo que superamos ayer. Primero, que se les dé todos los implementos necesarios para protegerse de la contaminación. Segundo, que se les dé un seguro de salud particular al que tienen derecho, porque lo que se están jugando es el cuero, no se están jugando cualquier cosa. Tercero, se está planteando que se enfrente de una manera más responsable toda esta epidemia, esta pandemia. Claro, en la televisión y en la radio se les llama héroes, se les dice héroes, pero los héroes no viven del aire ni de los discursos. Los héroes viven de recibir el apoyo directo y permanente. Y por eso es que ayer no querían que se superara ese veto, porque el veto protege al personal de salud, lo protege, y eso es lo que se le estaba negando de parte del presidente de la República. Médicos y enfermeras, sepan que este órgano de Estado discutió con seriedad sus propias preocupaciones, en donde incluso el Colegio Médico se pronunció en contra de las medidas del presidente por no abordar el tema. Si se tratara solo de eso, si solo de los que vivimos en este
en este país. Pero ocurre que muchos ciudadanos salvadoreños aquí saben que estoy hablando de más de 4.000 ciudadanas y ciudadanos que están fuera del país, que no han podido ingresar porque se les ha prohibido el ingreso a su propia patria. Se les ha prohibido. ¿Acaso hay algún punto en la Constitución de este país? Y por eso es que les prevenimos en un momento, si se acuerdan, no aprueben el estado de excepción. Y esta fracción se opuso radicalmente a eso, porque sabíamos que ese era el interés. Hoy, ¿qué ocurre? Después de más de 40 días, gente que en algunos casos ya prácticamente la estamos volviendo mendigos en el exterior, porque no tienen ya para enfrentar la subsistencia, siguen allá abandonados. ¿Y dónde está el papel del órgano del Estado? ¿Dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cuál es su plan para ingresar a esos compatriotas a su propia tierra? No está preparado, es toda una falacia, una mentira. Incluso la señora ministra dijo que el día de ayer iba a traer el plan aquí. Pasó ayer, ya nos vamos a terminar este día. ¿Y dónde está el plan, señora ministra? Le están mintiendo permanentemente a este pueblo. O sea que aquí el que está en el Ejecutivo puede hacer y deshacer. Y uno dice, si fue capaz de saber que no debían haber reuniones y promovió grandes concentraciones, ¿debe o no responsabilizarse de eso al señor presidente? Y esto que él incluso el día siguiente, después de que había promovido eso, salió diciendo, no, ya no los van a atender ahí, se les va a llamar. Es así la conducta irresponsable y criminal del señor presidente de la República. Pero cuando uno dice, miren, y es solo contra la Asamblea Legislativa la conducta del señor presidente, no, hombre, no nos equivoquemos. ¿Cuál es la conducta del presidente frente a la Corte Suprema de Justicia de este país? ¿Cómo ha observado el señor presidente las resoluciones de la sala? ¿Acaso no las ha ignorado y se las ha pasado por los zapatos? ¿Y eso cómo le vamos a llamar? Y entonces dice uno, sí, pero es que mire, la sala, pero no es solo contra la sala. ¿Qué pasó con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo la calificó? La calificó de inconstitucional, es decir, que según el señor presidente debe ser eliminado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución conquistada a base de fuerza, sacrificio y dolor de este pueblo, y que le ha permitido empezar una verdadera defensa de los derechos humanos en nuestro país. ¿Debemos de tolerar eso? La respuesta sigue siendo no. Yo coincido con lo que dicen, bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Miren, es bueno que llamemos a la unidad, pero no que llamemos en nombre de la unidad, llamemos al sometimiento. Aquí unidad se le llama al sometimiento. Eso no debe ser, porque unidad significa que discutamos, que nos pongamos de acuerdo cómo abordar las cosas, no que se imponga una voluntad. Entonces hay que abordarlo de otro modo. Pero el día de ayer, él partió, dicen, aquí se ha dicho, que partió de un rumor, incluso de unos memes, imagínense, de unos memes parte para hacer lo que dijo. Eso lo podríamos hacer nosotros, porque a uno le llama la atención. Ayer la delegación del Ejecutivo
se encontró con los empresarios de este país y por primera vez el señor presidente de la República no está. Y la pregunta, ¿y dónde está el señor presidente? ¿Está dentro? ¿Está en su oficina? ¿Está en el país o no está en el país? Eso es lo fácil de los Twitter, que desde cualquier parte podés enviar algo y no se sabe de dónde lo tiraste. Entonces nosotros creemos que hay que ponerle freno. No se trata de enfrentar a una persona, se trata de enfrentar la conducta de un órgano de Estado que está pisoteando a los demás órganos del Estado, del país. Y es hora de decirle, eso no puede seguir. En el caso nuestro, ya se dijo aquí, hemos venido esta mañana con el afán de superar el otro veto. Pero no solo de eso, señor presidente. Esta fracción, esta fuerza ha sido construida a base de organización, de sacrificio y entrega y dolor en nuestro país. Y lo que es al Frente Farabundo Martí, ni usted ni nadie lo van a amedrentar. Por supuesto que nuestra compañera Yancy debe saber, no está sola, y gracias a las distintas fracciones que han expresado su solidaridad, eso lo agradecemos profundamente, pero le decimos, hermana, aquí a cualquiera que nos toque, esta fracción está lista para la defensa de la dignidad, del decoro y del honor de ciudadanas y ciudadanos, particularmente de las mujeres de este país que merecen tanto respeto y no tanto insulto. Muchas gracias, señor presidente. Diputado.